Buenos días, bienvenidos a su programa Mali, con su servidora Alexa y mi compañera María Elena. El día de hoy vamos a tratar sobre el tema de la Guerra Fría. Para empezar, ¿qué es la Guerra Fría? Bueno, esta guerra se dio entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Realmente lo que buscaban las dos superpotencias, por así decirlo, era tener su gobierno. En sí buscaban un gobierno, cada quien quería hacer sus cosas y por eso empieza como que esta discusión. Esto ocasiona ¿cómo decirlo así? Pues un gran efecto en parte de la historia del siglo XX. Se le conoció como Guerra Fría debido a que entre los Estados Unidos y la Unión Soviética nunca tuvieron un enfrentamiento físico desde el punto de vista militar, a pesar de que eran los países más poderosos de la época capaces de provocar la aniquilación de la humanidad mediante una guerra mundial. Ok, muchas gracias Alexa por esta información. En estos momentos tenemos a una invitada especial que es una historiadora, Carla Coello, nos viene a hablar más sobre este tema, por favor. Gracias por su invitación. A pesar de que hubo guerras directas, hubo una gran tensión diplomática. Hubo conflictos armados y el enfrentamiento se hizo indirectamente a través de guerrillas. ¿Y existieron conflictos más destacados? Los conflictos se produjeron a lo largo y ancho del planeta, en muchos casos llevando al límite las posibilidades de un enfrentamiento. Algunos posibles enfrentamientos fueron el bloqueo de Berlín, la guerra de Corea, la crisis del canal de Suez y los conflictos del muro de Berlín. Ahora hablaré de las causas de la Guerra Fría. Una de ellas fue que la Unión Soviética quería difundir su ideología a todo el mundo, lo que alarma a todos los americanos que odiaban ese sistema político. La adquisición de armas atómicas por parte de los americanos alertó enormemente a los soviéticos. Ambos países temían el ataque del uno al otro. El presidente americano sentía una adversión personal contra el presidente ruso, Joseph Stalin. Los soviéticos temían que Estados Unidos utilizara Europa Occidental como base para atacarlos. Eso sería todo por mi parte, volvemos al estudio. Gracias por su invitación. Muchas gracias Carla por tomarte el tiempo de venir a darnos de esta valiosa información. Ahora vamos con nuestro compañero Rolando que nos tiene una información muy importante. Gracias Alexa. Ahora yo voy a presentar los efectos que trajeron la Guerra Fría. Uno de los principales fue la gran acumulación de los arsenales de los misiles balísticos y de las armas nucleares y atómicas, entre ellos los países de Estados Unidos y la Unión Soviética. Otra de las causas que trajo la Guerra Fría fue los conflictos de la Guerra de Vietnam y de Corea del Sur. Y después de la Guerra Fría se crearon diferentes grupos militares, como la OTAN, que fueron creados para ayudar o proteger a los países que no participaron en la guerra, pero quedaron devastados por ello. Vamos. Bueno, ahora les voy a presentar los tres efectos más relevantes de la Guerra Fría. El principal fue el derrumbe del muro de Berlín, que después de la Guerra Fría pues, fue derrumbado para juntar pues, las dos partes que se habían separado. Estados Unidos se volvió la única superpotencia del mundo y se derrumbó o se acabó el comunismo. Fue el final del comunismo y eso es todo. Gracias. Muchas gracias Rolando. Ahora nos dirigimos con nuestra compañera Samantha Martínez. Muchas gracias, Mariana. Yo voy a presentar lo que son los hechos más importantes durante la Guerra Fría. El primero sería el Sputnik. Sputnik significa satélite. El primero fue lanzado el 4 de octubre de 1957, con sus hechos relevantes del segundo y el tercero. El segundo fue el primero que llevó una persona o un ser vivo a cargo, que fue un perro llamado Laika. El tercero fue el que presentó el primer error, ya que fue, digamos, un prototipo. El segundo tema que abordaría sería el programa Apolo. El programa Apolo fue propuesto por Estados Unidos en la década de los 60. Este proyecto fue a cabo por un alunizaje de astronautas que tenía por objetivo el cumplir el viaje del sueño a un viaje a la luna hecho por el ser humano. No es normal.
El tercer tema que abordaría sería el muro de Berlín. Sí. Fue construido el 13 de agosto de 1961 en Alemania. Fue para puesto de seguridad, formando parte de la frontera interalemana. El levantamiento fue para proteger a la población de elementos fascistas y así evitar que todos se propusieran hacer levantamientos fascistas. Ya por último tema es la disolución de la Unión Soviética. Fue la desintegración de las estructuras políticas federales que culminó en la independencia de las 15 repúblicas de la Unión Soviética entre el 11 de marzo de 1990 y el 25 de diciembre de 1991. Ya para casi terminar, vamos con mi compañera Leslie. Muchas gracias, Samantha. El tema que me tocó a mí fue porque terminó la Guerra Fría. La Guerra Fría terminó en 1991 gracias al desmantelamiento de la Unión Soviética en la década de los 80. Acontecieron signos de algo que estaba ocurriendo. Esto se dio cuando un líder soviético introdujo los conceptos de reforma y apertura a los que se unieron movimientos comunistas en países como Polonia y de esos de separarse del control soviético. En muchos de los antiguos países del Pacto de Varsovia, particularmente en Alemania Oriental, en 1989 una serie de revoluciones no violentas ponen fin al comunismo de los países de la Unión Soviética. En 1991 es el propio gigante el que se disuelve en 15 repúblicas independientes, siendo la mayor de ellas Rusia. Por mi parte es todo, muchas gracias, volvemos al estudio con mis compañeras. Bueno, esto sería todo. Nosotros agradecemos a nuestros compañeros que estuvieron aquí ayudándonos a completar esta información. También muchas gracias a ustedes por prestarnos su atención. Esperemos que este tema haya sido de su agrado y por favor denle like.